Las luces tenues de El Dorado apenas disimulaban la tensión. Era su 15º aniversario, una farsa. Humberto se inclinó y susurró, con una sonrisa helada que se clavó en el alma de Vanessa. Comes como una cerda, Vanessa, y francamente me aburriste. Isabela es mucho más refinada. En ese instante, su mundo se derrumbó. Un golpe de aire, un vacío inmenso. Vio a Isabela, la otra mujer, intercambiando una mirada cómplice con su esposo. La humillación pública, la traición explícita, la dejó sin aliento, al borde del colapso. Antes de seguir con esta historia que te dejará sin aliento, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me emociona saber que estas vivencias llegan tan lejos. Pero para entender cómo Vanessa llegó a esa desolación, con las palabras crueles de Humberto taladrando su mente, debemos regresar. Antes de El Dorado, existió otra Vanessa. Ella era de origen humilde. Desde niña, aprendió el valor del esfuerzo, trabajando para su familia, soñando un futuro mejor. Su educación fue una conquista. En la universidad conoció a Humberto. Él, ambicioso y brillante, la envolvió en promesas de éxito, amor inquebrantable y un futuro compartido. Vanessa, estudiante de administración, se enamoró perdidamente. Sus primeros años fueron un torbellino de planes y risas. Él prometió estabilidad. Ella le creyó con fe ciega. Por Humberto hizo sacrificios inmensos. Pausó su carrera, rechazando ascensos. Su tiempo, energía y ahorros fueron invertidos en el sueño de ambos. Su casa, comprada con esfuerzo, era el santuario, una rutina feliz. Vanessa gestionaba el hogar, esperaba a Humberto, anhelando su valoración. Pero la armonía crujió. Humberto, antes abierto, mostró cambios de humor. Las llegadas tardías se hicieron frecuentes, con reuniones urgentes. Su celular, una extensión de su brazo, siempre a la vista, nunca al alcance. Llamadas secretas, susurros, mensajes borrados, ropa y perfumes distintos. El distanciamiento físico fue palpable, un frío invisible. Besos escasos, abrazos mecánicos. En público, la ignoraba o menospreciaba. Vanessa, cegada por el amor, se negaba a ver la realidad. Se aferraba a la imagen del hombre que la enamoró, justificaba ausencias y mentiras, atribuyéndolas al estrés. Fue un lento envenenamiento emocional, una erosión de su autoestima. Cada desdén, cada mentira, se acumulaba, construyendo una muralla de dolor. Sentía el frío pero se aferraba a la esperanza. Humberto ya no disimulaba, sus comentarios, antes sutiles, se volvieron dardos envenenados. Cuando Vanessa hablaba con entusiasmo de sus logros en ventas, él la interrumpía con un gesto de desinterés. Es lindo que tengas tu hobby, Vanessa, pero sabes que el verdadero negocio lo manejo yo. Que desvalorizaba años de esfuerzo. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Y cada palabra era una puñalada que la dejaba sintiéndose insignificante. Como si su carrera fuera una simple distracción comparada con sus grandes ambiciones. Las invitaciones a eventos sociales importantes, antes compartidas, ahora llegaban solo a su nombre. Es una cena de negocios muy específica, cariño, no creo que te interese, le espetaba, sabiendo que a ella le encantaba socializar y que su presencia siempre había sido un activo para su imagen. Vanessa se quedaba en casa, sintiendo el vacío que dejaba su ausencia, mientras él brillaba en círculos donde ella ya no era bienvenida, borrada de su vida pública. Poco a poco, el nombre de Isabela comenzó a flotar en el aire, susurrado por conocidos en algún evento al que Vanessa sí asistía, o mencionado por Humberto con una ligereza que le helaba la sangre. Isabela tiene una visión muy aguda para los negocios, me ayuda mucho con mis proyectos, comentaba él, comparándola veladamente con Vanessa, quien había sacrificado sus propios proyectos y sueños por los de él, ahora reducida a una sombra. Una tarde, en un evento benéfico al que Humberto no tuvo más remedio que llevarla, Vanessa la vio por primera vez. Isabela era joven, deslumbrante, con una confianza que rozaba la arrogancia. Sus ojos se cruzaron por un instante, y Vanessa sintió una punzada, un reconocimiento instintivo de la amenaza. La forma en que Isabela sonrió a Humberto desde la distancia, con una familiaridad que no le correspondía, fue una bofetada silenciosa, una declaración de guerra no pronunciada. Más tarde, en la barra,
Isabela se acercó a Vanessa con una copa en la mano, sus ojos fijos en el vestido sencillo pero elegante de Vanessa. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, ¿no crees?», dijo, con una voz melosa, pero llena de desprecio. «Mi Humberto me ha hablado mucho de ti. Él admira tu paciencia con las cosas del hogar». La ironía era tan afilada, que casi cortaba el aire, un ataque directo a su rol de esposa, que Vanessa había abrazado con amor. Vanessa sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura, su rostro una máscara inquebrantable. «Humberto admira muchas cosas», respondió, con una sonrisa tensa que apenas ocultaba el temblor. Justo en ese momento, Humberto se unió a ellas, colocando una mano posesiva en la espalda de Isabela, ignorando por completo la tensión palpable. «Vanessa, querida, ¿no crees que tu vestido es un poco anticuado para esta ocasión?», comentó, reforzando la humillación que Isabela acababa de propinarle. Una traición a plena vista. ¿Alguna vez te has sentido así, desvalorizada frente a otros? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, te leo con atención. Cada día era una nueva tortura. Los sarcasmos de Humberto sobre su antigua forma de vestir, su simple gusto por la comida casera, su falta de ambición para los grandes círculos sociales, se volvieron constantes, una gota que horadaba la piedra de su autoestima. Él la comparaba con Isabela sin piedad, elogiando su chispa, su modernidad, su energía inagotable, todo lo que Vanessa, según él, ya no poseía, como si su valor se hubiera evaporado con el tiempo. Isabela en sus encuentros casuales en eventos se deleitaba en hacer comentarios que minaban la autoestima de Vanessa con una crueldad calculada. «Humberto me contó que tienes un talento especial para las finanzas del hogar. Yo soy más de las grandes inversiones, ¿sabes? Las que realmente mueven el mundo», decía, sabiendo que Vanessa había sido una brillante estudiante de administración y gerente de ventas, minimizando su inteligencia y experiencia. Las llamadas de Humberto a Vanessa se hicieron más frías, breves y distantes. Ahora a menudo, ella escuchaba risas de fondo, la voz de Isabela, o un silencio abrupto antes de que él respondiera. «Estoy ocupado, te llamo después», decía él, colgando antes de que ella pudiera responder, dejándola con el teléfono en la mano, y el corazón encogido. La casa, antes un refugio de amor, se convirtió en una prisión de incertidumbre y soledad, cada rincón lleno de ecos de mentiras. Vanessa empezó a notar pequeños detalles que confirmaban sus peores temores. Un perfume diferente en la ropa de Humberto. Un alfiler de corbata que no era suyo. Un mensaje de texto que brilló en su pantalla, con un corazón al lado del nombre Isa, borrado rápidamente. Las piezas del rompecabezas se unían, formando una imagen dolorosa, innegable, de una traición que se había gestado frente a sus ojos. La humillación se hizo más íntima, más personal, invadiendo el último santuario de su relación. Humberto rechazaba sus avances, con excusas cada vez más absurdas y hirientes. «Estoy cansado, Vanessa. No es el momento, o necesito concentrarme en el trabajo». Mientras su mirada se desviaba, esquiva. El contacto físico se había desvanecido, reemplazado por una barrera invisible de hielo, dejando a Vanessa sintiéndose no solo traicionada, sino indeseable, despreciada. Como si su propio cuerpo ya no le perteneciera. El dolor se transformó en una punzada constante, una herida abierta que no cicatrizaba, alimentada por cada desaire, cada burla, cada mención de Isabela, que se grababa a fuego en su memoria. Pero en lo más profundo de su ser, algo comenzaba a endurecerse, una chispa fría de determinación. La Vanessa ingenua y esperanzada empezaba a morir, dando paso a una mujer que observaba, analizaba cada movimiento, y empezaba a trazar un nuevo y peligroso camino. El aire en el opulento salón de eventos se volvió denso, casi irrespirable para Vanessa. Era la gala anual de la corporación de Humberto, y él la había invitado con un tono condescendiente. Llevaba un vestido nuevo, pero sentía que cada mirada la juzgaba. Humberto, radiante, subió al estrado, su brazo entrelazado con el de Isabela, quien lucía un diseño atrevido y una sonrisa arrogante. Las luces se enfocaron en ellos. El corazón de Vanessa latió desbocado, un tambor de guerra en su pecho, sintió un frío helado en su espalda, anticipando lo inevitable. Humberto, copa en mano, habló de visiones compartidas y socios estratégicos.
Sus ojos buscaron los de Vanessa, una mirada de crueldad calculada que le perforó el alma, un temblor incontrolable en sus manos. Isabela, a su lado, apretó su brazo, señal de victoria. Y en este camino de constante innovación, proclamó Humberto, su voz resonando, he tenido la fortuna de contar con el apoyo incondicional de personas que realmente entienden la modernidad, personas que no se quedan estancadas en el pasado. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los asistentes, un silencio incómodo. Mi querida Vanessa, continuó con falsa compasión, siempre fuiste una mujer de tradiciones, de hogar, y eso, en su momento, fue admirable. Pero, los negocios, la vida, exigen una visión renovada. Una chispa que francamente ya no nos une, que ya no vibra con la ambición que me impulsa. La sala se llenó de susurros, de miradas curiosas. El señor Martínez frunció el ceño. Isabela entonces tomó la iniciativa. Se acercó al micrófono, su voz dulce y venenosa. Vanessa querida, dijo, con una sonrisa vacía, Humberto me ha contado lo mucho que te esforzaste por mantener la casa. Una labor titánica, sin duda, para una mente tan enfocada en lo doméstico. Pero ahora, con los nuevos proyectos, necesitamos a alguien con una perspectiva más global, más ambiciosa. Alguien que no se distraiga con los detalles mundanos. Su mano, con un anillo deslumbrante, se posó en el hombro de Humberto, sellando la traición y la sustitución. Vanessa sintió una bofetada invisible, el aire le faltaba, sus pulmones se negaban a obedecer, las venas de sus sienes palpitaban, un zumbido agudo llenó sus oídos. El rostro de Humberto se retorcía en desprecio. Las risas y susurros se extendieron. Era la humillación pública definitiva, un despojo total de su dignidad. Su visión se nubló, un velo de desesperación. El suelo parecía abrirse bajo sus pies, pero justo cuando el colapso amenazaba con devorarla, algo se encendió en sus ojos. Una chispa fría, gélida, de pura rabia y determinación inquebrantable. Su respiración, aunque agitada, se hizo más profunda. El temblor cesó, reemplazado por una quietud aterradora. Su corazón bombeó una determinación helada. Ya no había lágrimas ni dolor, solo una claridad brutal. Miró a Humberto, a Isabela, a la multitud. Su rostro, antes pálido, adquirió una expresión de calma pétrea. En ese instante, Vanessa se transformó. La mujer humillada murió, y en su lugar, nació una estratega, una ejecutora de una venganza que ni ellos podrían imaginar. Su mirada se volvió acerada, una promesa silenciosa y letal. El público esperaba su derrumbe, pero Vanessa solo les mostró el filo de su renacimiento. Vanessa salió del opulento salón sin una lágrima, con la cabeza alta. La calma que mostraba era una fachada, un escudo impenetrable que ocultaba la tormenta gélida que se había desatado en su interior. La mujer que había llegado al evento, ingenua y herida, había sido pulverizada. En su lugar, caminaba una sombra fría, una arquitecta de la retribución. En los días siguientes, cada gesto de Humberto, cada risa de Isabela, se convirtió en una pieza del rompecabezas de su caída. Pero Vanessa ya no sentía dolor, sentía una curiosidad calculadora. Sus ojos, antes llenos de amor ciego, ahora eran lentes de aumento, observando con una precisión milimétrica cada detalle, cada movimiento. Comenzó por el hogar. Mientras Humberto estaba en sus reuniones, ella revisaba con metódica frialdad los extractos bancarios conjuntos, los documentos de la empresa, las facturas. Notó transferencias sospechosas, gastos excesivos en lugares que él nunca mencionaba, pequeños cabos sueltos que, al unirse, tejían una red de engaños financieros. Su teléfono, antes una fuente de ansiedad, se convirtió en una herramienta. Instaló discretamente una aplicación de grabación de voz. Las conversaciones casuales con Humberto, sus excusas, sus evasivas, todo quedaba registrado. Guardó mensajes antiguos, correos electrónicos, que revelaban la historia de su relación, de sus promesas rotas, de sus sacrificios. Recordó el consejo de su abuela, guarda algo para ti. Y así, Vanessa, con una serenidad que asustaría a cualquiera, comenzó a digitalizar y organizar los documentos de sus inversiones secretas, de su edificio de apartamentos heredado. Su patrimonio oculto, su verdadero as bajo la manga,
que Humberto ni siquiera sospechaba. Contactó a Elena, una antigua compañera de universidad, ahora una abogada de divorcios con una reputación impecable. Bajo el pretexto de una vieja amistad que necesitaba un café, Vanessa le expuso su situación, omitiendo los detalles de su propio patrimonio, queriendo ver la reacción y el plan legal inicial. La frialdad de su voz sorprendió incluso a Elena. Vanessa también se acercó a su jefe, el señor Martínez, con una profesionalidad inquebrantable. «Necesito un cambio, señor Martínez. Más responsabilidades, más desafíos», le dijo, con una mirada que denotaba una ambición recién descubierta. Él, quien había presenciado la humillación en la gala, asintió con una comprensión tácita, viendo el fuego en sus ojos. Cada noche, en la soledad de su estudio, Vanessa trazaba diagramas, fechas, nombres. Su mente funcionaba como un reloj suizo, cada engranaje moviéndose con una precisión letal. Ya no era la víctima pasiva, era la cazadora, y su presa, inconsciente, seguía riendo en la oscuridad. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. La casa, antes su santuario, se transformó en su cuartel general. Cada objeto, cada recuerdo, se despojaba de su valor sentimental para adquirir un nuevo significado, una pieza en su tablero de ajedrez. Los álbumes de fotos fueron escaneados, las dedicatorias, analizadas. Buscaba patrones, debilidades, cualquier palanca que pudiera usar. Incluso sus conversaciones con Isabela, esas interacciones venenosas, habían sido grabadas en su memoria con una claridad cristalina. Las utilizaba para entender la psique de su rival, sus puntos flacos, su arrogancia. Isabela se creía intocable, y esa era su mayor vulnerabilidad. Vanessa se inscribió en cursos de finanzas avanzadas, repasó leyes de propiedad y divorcio. No quería dejar nada al azar. Quería comprender el sistema desde dentro, anticipar cada movimiento de Humberto y de sus posibles abogados. Su venganza no sería visceral, sino quirúrgica. Su apariencia también cambió, ropa más elegante, cortes de cabello modernos, una postura más erguida. No para atraer, sino para proyectar fuerza, una renovada confianza que era el preludio de la tormenta que se avecinaba. El espejo le devolvía la imagen de una mujer renacida, lista para la batalla. El día de la verdad llegó, no con una explosión, sino con la precisión fría de un bisturí. Vanessa, ahora con una serenidad que helaba, activó cada pieza de su plan. Sus contactos legales y financieros cultivados con discreción, entraron en acción. Los papeles de divorcio, redactados con una meticulosidad brutal por Elena, fueron presentados. No había vuelta atrás. Humberto, engreído en su nueva posición y en los brazos de Isabela, recibió la notificación con una risa burlona. «Vanessa, ¿en serio? ¿Crees que puedes quitarme algo?», dijo por teléfono, ignorando la voz impasible de su esposa, pero la risa se le congeló cuando intentó acceder a sus cuentas bancarias conjuntas. Descubrió que estaban congeladas, con solo una mínima cantidad disponible para gastos esenciales, por orden judicial. Mientras tanto, en la empresa, el señor Martínez, ahora su aliado silencioso, le había otorgado a Vanessa el puesto de directora de proyectos estratégicos. Desde esa posición, ella no solo brillaba con luz propia, sino que también tuvo acceso a información crucial. Las filtraciones comenzaron. Correos anónimos a la prensa especializada y a inversionistas, detallando las transacciones dudosas de Humberto, sus gastos excesivos y su ética cuestionable. La reputación de Humberto, antes intachable, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Los rumores de su infidelidad, antes susurros, ahora se gritaban en los pasillos y en los círculos sociales. Isabela, que había ascendido socialmente gracias a él, sintió el frío desprecio de quienes antes la adulaban. El golpe final llegó en una reunión crucial de la junta directiva, convocada de urgencia para abordar el escándalo financiero. Vanessa, impecable y segura, presentó pruebas irrefutables de la mala gestión de Humberto, de sus desvíos de fondos para gastos personales, y de su negligencia. Las grabaciones de sus conversaciones, los extractos bancarios, todo estaba allí. Humberto palideció, su sonrisa arrogante se transformó en una mueca de desesperación. Intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías frente a la evidencia. La junta, con el señor Martínez a la cabeza, votó por su destitución. Vanessa lo miró, sus ojos fríos como el hielo, sin rastro de emoción. Pero la venganza de Vanessa no se detuvo ahí.
Utilizando su patrimonio secreto, ese edificio de apartamentos y esas inversiones que Humberto consideraba insignificantes, hizo una oferta formal para comprar su parte de la casa familiar. No una oferta negociable, sino una exigencia. Humberto, sin fondos, sin trabajo y con su reputación hecha trizas, no tuvo más opción que firmar. En 30 días, tendría que abandonar la casa que habían construido juntos. La casa que ella, con su esfuerzo y su secreto, ahora poseía por completo. Isabel, al enterarse, lo abandonó. No le interesaba un hombre sin poder ni dinero. Humberto se quedó solo, con su deshonor y sin nada. El eco de sus risas vacías resonaba en una mansión que ya no era suya. El eco de las risas vacías de Humberto se desvaneció, reemplazado por un silencio que para Vanessa no era vacío, sino pleno. De pie en el salón de la casa que ahora era completamente suya, Vanessa respiraba hondo. El aire se sentía más ligero, más puro. La pesada carga de años de humillación y traición se había disuelto, dejando una claridad cristalina en su mente y un sosiego profundo en su corazón. Su mirada recorrió cada rincón, cada mueble, no con el dolor del pasado, sino con la serena satisfacción de quien ha reclamado lo que le pertenece. Era la dueña de su espacio, de su historia y de su destino. Vanessa no era la misma mujer que había entrado al restaurante El Dorado 15 años atrás. No era la víctima que casi se desploma en la gala de la corporación. Era una estratega, una sobreviviente, una constructora de su propio imperio. Con el edificio de apartamentos heredado como base, y sus inversiones secretas como trampolín, fundó su propia consultora de ventas y estrategia empresarial. Su nombre, Vanessa, se convirtió en sinónimo de éxito y resiliencia en el mundo corporativo. Las ofertas de trabajo llovían, los clientes la buscaban, y su influencia crecía. La casa que Humberto había intentado despojarle, ahora era el epicentro de su nueva vida, un testimonio silencioso de su fuerza. Su futuro, brillante y lleno de posibilidades, se desplegaba ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus propios sueños. Y en este nuevo capítulo, libre de las cadenas del pasado, Vanessa encontró el verdadero amor. Ricardo, un hombre que la valoraba por su inteligencia aguda, su inquebrantable espíritu y su bondad genuina, entró en su vida. No era un rescate, sino una adición a su plenitud, un compañero en su camino. Juntos, construyeron un refugio de respeto mutuo y apoyo incondicional, un amor que era un verdadero renacimiento. Vanessa, ahora plena y en paz, miraba hacia atrás sin arrepentimiento, sabiendo que cada paso de su doloroso viaje la había llevado a una vida auténtica y satisfactoria, donde su dignidad y su valor eran innegociables. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.